Ese soy yo cuando me llega la cuenta de luz. Fraude. Fraude es la palabra que he estado escuchando mucho. Me han estado mandando muchos de estos videos y todo esto que está pasando. Les cuento rápido. Ken Champlin es una academia vocal, un coach vocal, que está en YouTube. Es uno de los más famosos, creería. Y todo esto arranca porque un youtuber, un guitarrista inglés que se llama Wings of Pegasus, lo ha encontrado haciendo playback. El canal de este muchacho yo lo recomiendo. Es un guitarrista inglés muy talentoso que hace unos análisis muy interesantes sobre la música. Básicamente el lema de Ken Champlin, que lo coloqué en una historia, es "The proof is in the singing". O sea, la prueba está en el canto. Yo valido todo lo que digo porque canto bien, lo cual es una boludez. Yo puedo enseñar solamente si he cruzado por una instancia académica que me permita intelectualizar un montón de conceptos para mínimamente cuidar tu voz. Porque lo que funciona bien en mí no funciona bien en otro. Yo tengo alumnos donde el mismo concepto no funciona. Y tengo que ver de qué manera soy didáctico y encuentro distintos recursos para enseñar. His vocals, they're just not that accurate. Check it out. En principio Freddy no hace eso. Y segundo, Freddy está en modo falsete. Y Ken está en modo de cabeza. Siempre la voz de cabeza tiene un mejor control, ¿no? Ya de entrada entiendo que no entiende bien la diferencia entre el pequeño concepto y que aquellos formados en el bel canto, yo estuve formado en el bel canto y estudié más de 20 años en un conservatorio, entienden que el hombre solo hace falsete y no tiene voz de cabeza y no tiene voz, solo tiene falsete. No hay falsete y voz de cabeza que lo diferencien. Right? It's kind of funky. It's not real perfect like that. El de Freddy es mucho más sutil, es mucho más interesante. Justamente esa fluctuación de aire que caracteriza al falsete le da ese toque angelical y dulce que Freddy tiene en la voz. Tiene ese toque enojado, fuerte, potente y también dulce, ¿eh? Que es básicamente ser versátil. Sebastian Bach, si no lo conocen, es también uno de los mejores cantantes de rock. Lot of chorus, lot of effect on that voice right there. Muchos efectos en la voz. ¿No le gustan los efectos? Estaba comentando. Bueno, básicamente él muestra cómo debería haberse hecho esto. Voy a marcar pequeñas diferencias. Bueno, él siempre tiene este modo rockero, lisa su voz. Cae la voz. Si un alumno viene y hace eso, le voy a decir te sale genial. Pero dependiendo la vara con la cual tengan que juzgar a alguien, hay cosas que voy a permitir y cosas que no. En este caso, Ken Champlin, yo ya lo escuché, básicamente concluye todos sus agudos con un glissando y con rotura de garganta. Y en este caso, Sebastian Bach, no. Sebastian Bach, que sí tiene la capacidad de hacer eso que ha hecho Ken Champlin, ha decidido, está en control de sus recursos, dar una finalización distinta a la frase. By the way, Roxanne, Roxanne. Right, you kind of hear that he's... No, la finalización de Sting fue preciosa, fue sutil. No hace falta darle vibrato a todo como alguna vez he escuchado. Dale vibrato a todo, aburridísimo, aburridísimo. Roxanne. Y Ken Champlin propone... Roxanne. Él está teniendo una percepción musical mucho más acotada, mucho más sesgada. Por eso a veces a los cantantes les recomiendo que estudien instrumentos. Eso va a abrir un poquitito su cabeza y los va a hacer salir de este lugar de ego de cantante, donde siempre hay que ver cómo lucimos la voz y no entendemos que el silencio también es música, que a veces la voz puede acompañar de otra manera, no siempre tiene que tener, leading me sale, el lugar de guía, ¿ok? Bueno, ese es un tipo de sonido con el cual él arranca a cantar y eso sí está en vivo, que de hecho tiene desafinaciones. Si escuchan esa voz tiene delay y tiene procesos. Esto está en vivo en teoría. I mean, if you listen carefully, you'll see that at the end of his vocal phrase, when he's actually singing, because the backing track comes in so quickly, he doesn't have time to breathe. That was live again. Eso está en vivo, está comentando él. To the live vocal for the lower parts.
¿Escuchan que suena distinto la ecualización de la voz, la acústica vocal, el delay? And delay comes in now for these higher. Y el delay viene acá en las partes altas. You stated that the proof is in the singing. Well, think Tú about dices que la prueba está en el canto. it this way. Piensa acerca de esto de esta manera. Would you go to a guitar teacher that couldn't actually show you how to play something but was just going to tell you how to do it? Bueno, si vas a un profesor que te dice cómo tenés que hacer las cosas, pero él no las puede hacer, Why in the world are people willing to go to a vocal coach that can't physically show them how to sing? ¿por qué la gente iría a un vocal coach que te está diciendo, bueno, cómo hacer algo que él no puede hacer? Yo te explico algo, ¿no? Porque yo he tenido un gran director y profesor alemán que era un barítono y que no llegaba a las notas que yo llegaba y me ayudaba perfectamente. Porque el conocimiento se puede transmitir de múltiples maneras. Uno de mis profesores de boxeo, un hombre ya retirado de 82 años, con pancita, que fue un gran boxeador, me enseñaba cómo boxear a pesar de que él no podía, porque el conocimiento no se va. Hay muchas cosas que sí se pueden enseñar aunque ya no te salgan. No sé si quizás un poquito de acting, pero él canta con muchísima tensión. Está bien, cada persona tiene distintas caras y cuando estás cantando una nota alta siempre va a haber algún tipo de contracción muscular natural, ¿no? Hay contracciones innecesarias y contracciones que son más naturales. Pero si ustedes se ponen a fijar y a comparar, no hay que ser un genio para darte cuenta que acá hay una tensión terrible. Si ustedes tienen que hacer esa cara para alcanzar un agudo, por más agudo que sea, algo está mal. No va a ser algo que van a poder mantener a lo largo del tiempo. Es tan sencillo como buscar la notita, darle una postura. No hay una necesidad de tensarse tanto. Por eso yo a veces digo, bueno, quizás es un poquito de acting. Aún así, si es acting y él está enseñando eso, está mal. Casualmente, muchos grandes cantantes a veces los tildan de inexpresivos por cantar con expresiones demasiado relajadas. Entonces, bueno, acá Ken está bien lejos de cualquier cuestión seria técnicamente hablando. El riesgo que hay en esto. Mi consejo es que estudien canto, pero traten de tener alguna instancia académica o que su profe tenga algún tipo de formación, que tenga algún aval universitario. Obviamente que la experiencia nos ayuda y nos permite enseñar, pero sobre todo en la voz, y les doy el consejo de corazón realmente, para que no se jodan la voz. Yo tengo muchos alumnos que vienen con un esbozo nodal, con un hiatus, y lamentablemente mucha gente le da prestigio a la gente que es popular, y se olvidan que muchos de estos cantantes, la mayoría, Miley Cyrus, Celine Dion, quien sea, sus profesores no son populares. La gente que le enseña a toda esta gente que es famosa, es gente que no es famosa y que está en un conservatorio, en una academia o en donde sea. Entonces no podés medir la rigurosidad del argumento por la popularidad de la persona. Es algo falaz. El 90% de lo serio en el arte no está en YouTube. Y no está y no son famosos. Por eso es que ustedes van y buscan un profesor en un pueblito perdido de un lugar recóndito que es el más grosso de todos. Hay que estudiar, hay que aprender, está bien tener una autoestima empíricamente constituida, como yo digo, pero lamentablemente creo que se le fueron un poquito los humos y está bueno que no tomen en serio todas estas cosas que he ido marcando a lo largo del video. El tema de por qué usó playback en vivo, no lo sé, canta bien, capaz que tuvo un mal día vocal y quería mantener un estatus. Yo he preferido cantar en vivo flojito y después volví a casa, me ponía triste y trabajaba y veía cómo podía mejorar eso. A todos nos ha pasado, es cuestión de no ser tan cobardes por ahí, ¿no? Y ver de qué manera podés improvisar, hacer giros melódicos hacia abajo, cambiar la melodía. Yo una vez cuando no podía cantar una canción porque estaba muy mal, le bajé un tono y la volví blues. Bueno, usé los recursos que tuve en el momento para sortear una complicación de la manera más seria y honesta que puedo para conmigo y para con mi público. Bueno, espero que les haya gustado este videito. No suelo hacer esta clase de videos, pero la verdad es que me lo han pedido un montón. Y consideraba importante agregar un poquito de luz al asunto acá, ¿no? Mando un abrazo grandote, acuérdense de suscribirse al canal, si les gusta algún tipo de contenido siempre pueden pedirlo. Recuerden que yo lo hago en mis tiempitos libres a los videos para este canal, así que por ahí si me ven que desaparezco un poquito es porque ando tocando, ando actuando y lo que sea. Pero bueno, estoy haciendo mucho contenido para ayudarlos a mejorar con su voz, con su canto, con su piano y con todo lo que pueda, así que en realidad estoy trabajando también un poquito en eso. Paralelamente estoy disfrutando un poquito de la vida, viajando y tocando, así que
Cuando me ven que desaparezco un poco es porque estoy haciendo cosas. Simplemente estoy viviendo la vida por ahí. Les mando un beso grandote, se me cuidan mucho y estudien.